Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 31. Hoy es jueves. Estamos llevando la materia de ciencia de la computación. El tema que estamos desarrollando es el tema número 6, correspondiente al procesamiento de la información. En esta parte empezamos ya a manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, los objetivos para nuestra clase son los siguientes: que los alumnos conozcan las características, ventajas y desventajas de los diferentes métodos de ordenamiento. Hoy vamos a implementar métodos de ordenamiento utilizando Python como lenguaje de programación. Y obviamente les voy a enseñar la técnica de cómo podemos medir el tiempo utilizando Python, así que vamos a cargar varios elementos en el vector, vamos a medir el tiempo de ejecución. El otro, y también vamos a hacer lo mismo para la parte de lo que son los números de Fibonacci. Dice que los alumnos conozcan las características, ventajas y desventajas de los diferentes métodos de búsqueda. Aunque ya ustedes ya conocen eso, ya les he dicho cuál es la ventaja, desventaja, todo, pero obviamente lo vamos a volver a replicar cuando estemos haciendo eso. Dice que los alumnos conozcan las listas, colas y pilas. Vamos a hacer un ejemplito con ustedes. Primero yo en listas, luego con ustedes vamos a hacer con colas y pilas más. Dice que los alumnos vean que se puede ahorrar mucho tiempo y energía usando algoritmos, el algoritmo correcto. Sí, por ejemplo, hay algoritmos interactivos y hay algoritmos recursivos y hay algoritmos también, jóvenes, con un formato funcional. Entonces cada algoritmo tiene su ventaja, entonces voy a compartir, jóvenes, los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp, sin antes sin antes recordarles también que el día de mañana, jóvenes, daremos nuestro segundo parcial, pero la B. O sea, ya hicimos el A y este sería el B. Y nos faltaría un parcial más que sería de la parte de lo que es desarrollo web. Entonces, ya les he pasado. Ortega, Gustavo estaban, no sé si se han unido los dos, pero está Omar Ortega ya. Sí, recién me uní. Ya, bien. Entonces, jóvenes, para mañana es nuestro segundo parcial correspondiente a la unidad 5 y 6. Luego, entonces, el día lunes, jóvenes, a más tardar, empezamos con la parte de internet. Y la verdad todo es que es muy cortito para internet. Por eso necesito que me regalen, jóvenes, un poquito, uno de estos días previos. Una horita, otra horita podía hacer un esfuerzo, no sé, tal vez con un cafecito, ¿no, jóvenes? Podía hacer, todos hacemos un esfuerzo para que podamos hasta el día jueves, mire, una hora, tendríamos 4 horitas de trabajo. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Hay posibilidades? Sé de que algunos llegan muy cansados, pero o tal vez media horita más cada día de estos. ¿Qué opinan? Vayan pensándolo, por favor, a partir del día lunes. La mía ahorita sería posible. ¿Media hora? Sí. Ya, me parece súper media hora. Empecemos por media hora, tal vez nos emocionamos y ponemos un poquito más, pero obviamente me dicen, jóvenes, por favor, ya estamos cansaditos, continuamos mañana, yo con gusto continúo el otro día. ¿Estamos de acuerdo? No quiero que se me calle y después me digan de que no, es que ya estaba cansado. Jóvenes, para el día miércoles necesitamos ya revisar el avance del proyecto final. ¿Por qué? Porque el miércoles podemos afinar el jueves, podemos afinar el viernes y obviamente el domingo o sábado, no sé qué día, creo que domingo quedamos, ¿no? Podemos ya darle más finura, porque el lunes 20, jóvenes, termina nuestro negocio, termina esta materia y ustedes deben irse ya, como que irse bien afinaditos en programación web más. Yo, de hecho, para mañana yo tengo que prepararles ya, a más tardar hasta el día domingo que tenemos una clase, la programación en Java. Pero quiero hacer una programación en Java un poquito más avanzadita con ustedes, así que voy a preparar un ejemplito bonito para poder hacer en Java, para enseñarles cómo es que realmente deberemos programar en Java, pero ya con un enfoque más moderno, no el antiguo con consola y toda esa cosa, sino utilizar formulario, botones, no radiobotones, ¿no? Y sería interesante hacer una matriz, un vector o algo así. Bien, jóvenes, entonces estamos en nuestra clase número 31, jóvenes. Hoy es jueves. Guardamos. Ahora, jóvenes, tenemos lo siguiente, continuando con el avance. El día de ayer les dejé algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, crear el programa que permita calcular el precio de venta de factura, medir la altura de un edificio y un programa para utilizar el if,
que es una de las sentencias de Python que más cambia. El resto es lo mismo, por eso es que hice eso, jóvenes. En esta parte ustedes ya tienen ya una, como quien dice, una idea de lo que es la sintaxis de los lenguajes de programación. Así que cambiar de uno a otro no debería ser un gran problema, sinceramente. Cambiar de un lenguaje a otro lenguaje no debería ser. Lo que sí es un problema grande, jóvenes, y un esfuerzo que tienen que hacer sí o sí, jóvenes, es de que ustedes logren conocer, jóvenes, los recursos que tiene el lenguaje de programación para poder programar. Ahí está la clave del éxito. Si ya tiene listas implementadas, si ya tiene métodos de búsqueda implementados, si ya tiene, jóvenes, la creación de formularios implementados, si ya tiene la parte de lo que son manejo, por ejemplo, de pilas, de colas, si ya tiene manejo de árboles. Entonces, esa parte es lo que más cuesta a veces. Investigar, leer los documentos, leer las últimas versiones, los últimos lanzamientos, actualizaciones, si ya tiene implementado tipos de datos tipo agenda, por ejemplo, que ayuda mucho, jóvenes, cuando uno trabaja con planificación. Entonces, eso sí cuesta. O cómo es que se comunica con la base de datos, también cuesta un poquito, ¿sí? O cómo yo me comunico con una base de datos en la nube, directamente la aplicación, o cómo yo puedo manipular varias bases de datos utilizando algún ORM que ya tenga implementado ese IDE. Especialmente en .NET tiene una riqueza grande, jóvenes, el lenguaje C#, Visual Basic, ASP, porque son un conjunto de lenguajes que están bien integrados, jóvenes. Entonces, lo que sí es un poquito complicadito, jóvenes, de manejar es C++ de Visual Basic, o sea, de .NET. Eso sí, es medio pele su .NET, pero bueno, nada es perfecto, pues, ¿no? Pero C# es una maravilla, jóvenes. ASP, ni que se diga. Visual Basic, son lenguajes, pues, muy lindos, bien ricos, ¿sí? Rico, digo, en la sintaxis, en la semántica, ¿sí? No por el sabor. Bien, entonces, jóvenes, ahora vamos a hablar sobre los métodos recursivos, jóvenes. Los métodos recursivos. Y el día de ayer, obviamente, nuestros compañeros nos estaban hablando también de los métodos recursivos. Así que hoy vamos a continuar con los métodos recursivos, ya nomás. Creo que hicimos un método recursivo, lo que era el algoritmo Quizor, si no me equivoco. Le decía, bueno, joven, esta parte está implementada de forma interactiva y esta otra parte está de forma recursiva. Creo que eso hicimos. Y si no me equivoco, hicimos también la búsqueda binaria en recursivo, si no me olvido. Entonces, ya lo reconocí, está rapidísimo. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hablar de los métodos recursivos. ¿Cómo es que funcionan los métodos recursivos? Así que yo le enseñé una técnica bien bonita que ya le enseñé con los grafos y simplemente usted tiene que seguirme. Entonces, jóvenes, háganse cuenta que nosotros tenemos un programa main, así, un programa main. Ahora, este programa main grandote, voy a colocar así un redondito, ¿no? Internamente tiene un conjunto de códigos que se ejecutan aquí adentro main. Un ratito, por favor. Voy a hacerlo main. Creo que he hecho una mala selección por aquí. De nuevo, main. Así vamos a colocar. Entonces, este programa main, jóvenes, tiene un conjunto de código. Bastante código escrito. Híjole, no puedo rayar. Así, tiene harto código escrito. Pero main, normalmente a veces, jóvenes, para poder realizar algunas tareas, tiene que invocar algún método. Y es ahí donde nosotros entramos los métodos recursivos. Entonces, vamos a llamarle, que tenemos por aquí implementado, un algoritmo. Le llamaremos así, algo, un ratito, voy a colocar ese color verde. Así, le vamos a llamar así, algo, de algoritmo, algorec, un algoritmo recursivo. Bien, entonces tenemos el algoritmo recursivo. Y lo interesante del algoritmo recursivo, jóvenes, como su nombre lo dice, que en algún momento tiene que reinvocarse, llamarse.
¿sí? En algún momento tiene que llamarse. Wow. En algún momento. Entonces, el algoritmo recursivo seguramente va a ser esto. En algún momento va a ser esto. Llamarse. Así mismo. Y cuando se llame, jóvenes, seguramente va a tener una lista de parámetros. Una lista de parámetros. No sabemos cuánto es. 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Pero va a haber una lista de parámetros con los que se va a llamar. Continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que logre cumplir algo llamado como caso base. Entonces, en algún momento tiene unas líneas llamado caso base. Y ese caso base dice que ahí para el algoritmo. Caso contrario, se ejecuta otras líneas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega al caso base. Entonces, el caso base, vamos a decir, CB lo voy a llamar aquí, el caso base, es donde se para el algoritmo recursivo. Entonces, vuelvo a repetir, un algoritmo recursivo tiene una parte de invocación y tiene una parte del caso base. El caso base es el lugar donde el algoritmo para. Entonces, a mí me gustaba mucho un ejemplo que hacía mi profesor, que era muy bueno, mi profe, y nos decía así: jóvenes, esto es el caso base, ¿sí? Y esta es la pelotita. Entonces, un algoritmo recursivo consiste en lo siguiente, en que hay un usuario, alguien, o lo dibujaré de este lado, no, hay alguien, hay una persona que agarra una pelotita. Voy a dibujar así la pelotita, ¿no? De color rojita todo, sin una pelotita, y lo lanza. Y lo lanza. Así que esa pelotita, jóvenes, en algún momento va a caer por aquí, ¿sí? Y de vuelta, aquí va a estar la pelotita y va a rebotar. Y en algún momento de rebotar tantas veces, va a caer aquí, en el hoyo, en el caso base. Entonces, este de aquí se llama el caso base. Y es cuando finaliza el algoritmo recursivo. Aquí finaliza el algoritmo. Un ratito. Ay, señor. Un ratito, voy a hacer un poquito más arriba. Finaliza el algoritmo recursivo. Bien. Entonces, pero ese algoritmo recursivo generalmente está, jóvenes, yendo con una variable de control. Esa variable de control normalmente es n. Entonces aquí cuando cuando se lanza, vamos a colocar otro colorcito, ¿ya? Cuando se lanza va como n. Luego viene con n-1. Luego viene con n-2. Cada vez que rebota. Y en algún momento el valor de n va a ser igual a 0, o tal vez el n va a ser igual a 1 u otro valor, pero es el caso base. Entonces así va yendo n, va rebotando n, tin, 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 y pum, hasta que se vuelve 0. Y entonces es cuando finaliza el algoritmo y devuelve un resultado. Entonces finaliza el algoritmo recursivo y devuelve. Uy, caramba, che. Y devuelve, ¿no?, el resultado. Listo. Entonces, ¿qué hay con el main? ¿Qué hay con el main? El main en algún momento
le va a invocar al algoritmo recursivo. Bien, y cuando lo invoca al algoritmo recursivo, le dice pues así, algo red, le dice, ¿no? Así lo invoca. Algoritmo recursivo. Aquí están los parámetros, el valor de n. Colocaremos n. Y aquí adentro es cuando él trabaja con ese variable n. Y una vez que termina el algoritmo recursivo, ¿sí?, le devuelve el resultado a main, al que le ha invocado. Y obviamente, un ratito, obviamente devuelve un resultado a través de la función, digamos ya sea result u otra función, ¿sí? El resultado de n. Bueno, result nomás. Resultado. Entonces, mejor así. Resultado. Le devuelve el resultado. Punto. Y obviamente main muestra esos resultados. Entonces, ¿qué vemos de interesante en el algoritmo recursivo? Que los algoritmos recursivos son invocados como cualquier otro algoritmo. Y una vez que lo invocamos, el algoritmo recursivo se invoca a sí mismo las n veces que sea necesario, pero dándose a sí mismo los parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este algoritmo recursivo podría tener muy bien una variable n aquí, ¿no? Y dentro del algoritmo recursivo tiene dos áreas, un área de invocación y un área que se llama el caso base. Entonces, en la invocación, se va modificando el valor de n u otra variable de control. En caso que sea la variable n de control, se lanza con valor de n y luego va disminuyendo hasta llegar al valor del caso base. Cuando llega al valor de caso base, finaliza el algoritmo recursivo y devuelve el resultado. Y devuelve el resultado ¿a quién? A la función main. A main. Listo. Así es sencillo como es un algoritmo. Pero también quiero aclararle un detallito. Más adelante ustedes llevarán otras materias, algoritmos mucho más avanzados, y sabrán, jóvenes, que el caso base no es uno. Pueden haber varios casos base. Y hay un tipo de caso base llamado caso base split, que es para controlar casos muy especiales de algunos algoritmos jóvenes que en el tiempo van cambiando de valores. Y obviamente, si no lo paramos, pueden llenar la memoria de la computadora y tumbarlo. Por eso que crear algoritmo recursivo hay que pensar primero en el caso base, en qué momento se va a parar el algoritmo. Bien, jóvenes, dicho eso, entonces les mostraré el ejemplo que dice imprimir n números naturales en pantalla de forma recursiva. El valor, dice, debe ser ingresado por el usuario. Vamos a nuestro ejemplo. Lo tenemos por aquí. Sumatoria de... Bueno, no le coloqué sumatoria, mejor decimos, ¿no? Sumar n números enteros de forma recursiva. Les cuento que hay una manera de hacer esto con funciones también, utilizando, jóvenes, la fórmula de Gauss. Esa es la más eficiente. La otra es utilizando while o for y la otra es de forma recursiva. Entonces, para esta ocasión vamos a hacerlo de forma recursiva. Bien, entonces tenemos aquí, dice así, sumar, vamos a colocar aquí, sumatoria no, sumar, vamos a colocar, n números naturales de forma recursiva, sí, está mejor eso. Entonces, concentremos en dos cosas muy importantes. Vamos de abajo para arriba, en este caso. En esta parte invocamos la función main, que ya lo conoce. Subimos arriba main. Aquí definimos la función main. Acuérdese que en Python son dos puntitos para definir una función. Luego mostramos al usuario un título que dice sumar n números naturales de forma recursiva. Definimos, jóvenes, la sentencia try except para poder controlar los errores. De Python es muy bueno su controlador de errores, me encanta. Y es bien fácil de implementar, como puede ver. Entonces, decimos que try, ¿no? Lánceme, dice, lánceme y yo voy a ver si hay un error. Entonces, cargamos una variable num, ¿no? Con la sentencia input, le digo, no, escribo un número mayor o igual a 0.
para determinar la sumatoria o para calcular, ¿no? Mejor, para calcular la sumatoria. Bien, entonces luego nos preguntamos si num es mayor o igual a 0. Y si es cierto, porque num es un entero. Entonces, llamo y una variable me declaro aquí mismo, porque no declaro el tipo. Ya dijimos que el tipeado es dinámico, ¿sí? En Python, o sea, las variables pueden cambiar. Un rato ser entero, otro rato ser un tipo char, otro rato ser una lista de char. En otro momento puede ser una pila y lo que quiera usted. Entonces dice, no, sumar de forma recursiva, ¿qué cosa? La sumatoria recursiva del número. Entonces, suma recursiva es una variable cualquiera que va a recibir el resultado de la sumatoria recursiva num. Así es sencillo. Bien, entonces significa, jóvenes, que en ese mismo momento, jóvenes, ¿qué va a pasar? Él va a llamar a esta función, suma recursiva. Mire, fíjese que le está mandando una variable num, pero aquí lo recibe como n. Así que n es la pelotita. Esa pelotita que va a ir disminuyendo en velocidad, llamémosle, si vale el término, le lanzo usted con una velocidad de n, pero a manera que vaya rebotando, su velocidad se va a ir disminuyendo hasta que llegue al caso base, n igual a 0 o n igual a 1. Entonces, en uno de ellos va a lograr entrar al huequito. O sea, ¿por qué? Porque en el huequito tiene una distancia, así que bien cabalito, o más bien un poquito más allá. Por eso es que n podría ser en algunos casos 0, o en otros casos podría ser, jóvenes, que valga 1. Mire, sencillito los métodos recursivos como va viendo. Son bien bonitos. Pero le cuento que al inicio cuesta implementarlo un poquito, porque hay que pensarlo un poquito, ¿sí? Entonces, una vez que llegue ese valor de n, se pregunta, ¿no? Ese valor de n es igual a 1, le dicen, ¿es 1? Le dice, ¿no? ¿Es igual a 1 el valor de n? Le dice que no. Bueno, si no es, entonces el n que ha llegado, o sea, el valor de n que ha llegado, que sea más la sumatoria del n-1, o sea, lo que está faltando. Entonces volvemos de vuelta aquí. Entonces sumamos este n más este n que va a rebotar, más el otro n que va a rebotar, hasta llegar al n igual a 0. Entonces, en esta parte de aquí, jóvenes, podemos decir que en esta parte de aquí estamos tratando el caso base, ¿sí? En esta parte, jóvenes, vamos con casi, ¿no? Un ratito. En esta parte, jóvenes, tratamos el caso base. Así que el caso base es que si n es igual a... Un ratito, por favor, me parece que mejor si le coloco así. Así que en esta parte tratamos el caso base. Un poquito más ahí. Sí, ahí creo que está mejor. Ahí. Pero si n todavía no es 1, o sea, significa que n tiene todavía velocidad, si vale el término, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a tener que sumar el valor de n más todos los rebotes que le falta todavía, hasta llegar a n igual a 1. Pero alguien me puede decir, ¿y por qué no colocamos n igual a 0? Bueno, no tiene sentido sumar 0, pues. Podríamos colocarle 0 también. No tiene sentido, pero sumarle 0. Acuérdese que le dije en el caso base, yo busco, digamos, ¿no?, el mejor caso de base. ¿Para qué le voy a llamar una vez más al algoritmo sabiendo que consume memoria? Aquí aquí invocamos de nuevo, dice, ¿no?, al algoritmo recursivo. ¿Sí? Entonces, esta parte que hacemos, jóvenes, tratamos el caso base. Si ya llegó al caso base. Y en esta parte que hacemos, volvemos a invocar el algoritmo recursivo. Volvemos a invocar al algoritmo recursivo. Bien, entonces al final va a recibir un valor aquí en la suma recursiva.
Y eso es lo que muestra la sumatoria de los n números es la suma recursiva. O tal vez no llamarle suma recursiva, simplemente decirle sumatoria. Y listo. ¿Para qué colocamos, no? Es sumatoria. Ya. Porque si no usted se va a confundir. Entonces, la sumatoria total o la suma total también podría ser. ¿Está mejor suma total, jóvenes? Sí. Esa sería la suma total. La suma total. Entonces, la sumatoria recursiva se va a llamar aquí varias veces y al final me devuelve un solo valor. Listo. En la suma total. Y eso es lo que le muestro al usuario. En otro caso me dice que el número está mayor, que está mal su dato, que es inválido y todo lo demás, lo que es normal en el control de errores. Y al final coloco un input. Un input, jóvenes, es similar al getChar. Porque le digo, deme algo, pero no lo guardo en ninguna variable. Sin embargo, en este otro caso, guardo lo que ingresa el usuario en una variable. Y con eso, jóvenes, termina la explicación de nuestro algoritmo recursivo. Así que hagamos correr, pues. Hagamos correr. Run. Y le digo run módulo. Bien. Entonces me dice así. Sumar n números naturales de forma recursiva. Escriba un número mayor o igual a 0 para calcular la sumatoria. Así que coloco número 1. Perdón, número. ¿Qué número quieren, jóvenes? Dígame, un valor. 6. 6. Ya, enter. Entonces, jóvenes, aquí tengo la sumatoria de los 6 primeros números que dice que es 21. Tal vez alguien no entiende. ¿Qué está haciendo? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Entonces, veamos si sale 21. 3, 6, 10, 15, 21. Ahora, yo le había dicho, jóvenes, que un niño que a los 9 años, según se comenta, jóvenes, creó una fórmula. ¿Sí? Gauss Friedrich, Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas, jóvenes. Y este señor fue quien creó una fórmula a los 9 años para sumar los n números naturales. Y la verdad de todo es que utilizar esa fórmula es mucho más efectiva que tener que utilizar un algoritmo recursivo u otro iterativo. A ver, vamos así. No hay aquí su fórmula, qué pena. Por lo menos no lo he visto. Mira, he pasado rapidísimo o lo he pasado tan rápido que no lo he visto. Bueno, Gauss hizo muchas cosas maravillosas, pero ese es uno de sus aportes más interesantes, dice, ¿no? Así que era hijo de señores que se dedicaban al campo y bueno, la cosa que alguien tuvo que financiar su estudio joven. En ese entonces, me dice, ¿no? Se cuenta la anécdota de que a sus 9 años, durante la clase de aritmética, el maestro propuso el problema de sumar los números de 1 al 100. Fíjese. Con la mera finalidad de mantener entretenidos a los chicos. Gauss halló la respuesta correcta al cabo de poquísimo tiempo. Cuando terminó la hora de se comprobaron las soluciones y se vio que Gauss era correcta, mientras que no los eran, dicen muchos de los de sus compañeros, o sea que varios no habían logrado. Y así que Gauss creó, jóvenes, algo llamado la progresión aritmética. Y fue financiado su estudio por el duque de Brunswick. En ese entonces, jóvenes, no cualquiera podía estudiar. Entonces, un ratito vamos a escribir aquí la fórmula de Gauss. Tiene altísima, ¿sí? Sumar n números. Así que se les voy a compartir esa formulita. No sale, compañero. La fórmula es bien famosa. Tal vez como imagen. Vamos a verlo como imagen, tal vez en imágenes no muestra. Ya, esta aquí. Esta es la fórmula, joven. Entonces, S es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Esa es la forma más eficiente, jóvenes, de poder realizar, jóvenes,
Esa es la sumatoria de los n números, ¿sí? Está mal escrito esta parte aquí, ¿sí? Porque debería ser n, ¿sí? La sumatoria dice de k igual a 1, de k hasta n. Si no, no es correcto hacer eso. Entonces, a no ser de que yo coloque, jóvenes, como i. Oh, no, pero igual, sí, se comprende. Estaría bien también, jóvenes. Pero lo que pasa es que aquí tenemos trabajando como n. Dice que es equivalente. Entonces, es mejor colocar, jóvenes, aquí n. Bueno, acá también es lo mismo, ¿no? Porque con i es lo que más manejamos, porque por el índice. Mire, fíjese, entonces la sumatoria de los k números hasta n es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Esta fórmula es mucho más eficiente en tiempos de ejecución, en tiempo de invocación, que este algoritmo que estamos presentando aquí, jóvenes. Es mucho mejor. Pero la finalidad de este es aprender cómo funcionan los algoritmos recursivos. Y eso se lo he mostrado aquí, con este diagramita. Usted entiende eso y va a ver que no va a haber algoritmo recursivo que no pueda hacerlo. Bueno, jóvenes, no le daré mucha vuelta. Si hay una consulta, respondo. ¿Hay alguna consulta, joven? Sí, una cosa, no una consulta, pero eso es lo que nos mostró, esa fórmula, me acuerdo haberlo visto cuando estudiaba en otra universidad, en álgebra. Sí, ahí la enseñan, obvio. Es muy, como digamos, es muy tedioso, porque si no lo sabe uno, se complica, pero es fácil lo que como usted nos explica. Sí, es cierto, jóvenes. Este aporte de Gauss es interesante, jóvenes. Es muy interesante y ha hecho muchos aportes Gauss, muchos. Por eso se le llamó el príncipe de las matemáticas, jóvenes. Así que ese título no se lo da para cualquiera uno, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, les compartiré de una vez, porque creo que soy muy voltero, van a disculpar, y ustedes son bien rápidos, ¿sí? Bien. También les quiero decir lo siguiente, jóvenes, de que por si un caso le voy a crear un grupito en Telegram, por si mañana nos falla mi celular o algo así, o si no, si a las 7:15 no estoy, me manda un mensaje por Telegram. ¿Tienen alguien Telegram? Sí. O si no, sí. mándenme. Sí, docente, yo en mi caso tengo Telegram. Ya, mándeme un mensajito mejor hoy día mismo, me dice, no, este es mi cosa de Telegram, ¿no? Y obviamente a usted se lo paso los enlaces y usted ya lo coloca ya. Y luego, o tal vez crearé un grupo para que por ahí les pase los datos. Lo que pasa es que si mañana no soluciono el problema en mi celular, no voy a poder tal vez interactuar, pues no es peor de los casos, ¿no? Entonces nosotros como informáticos, como ingenieros jóvenes, tenemos que ver un plan B, ya no más. Entonces, yo sé que mañana voy a hacerlo cambiar o voy a tener que comprar, pues por último un celular, ¿no? Pero bueno, esa no es la solución completa, ¿sí? Entonces tengo que tener un plan B. Hay riesgo, entonces tengo que medir el riesgo, jóvenes, ya no más. ¿Qué pasa si no lo reparo? ¿Qué tal si se frega completamente? ¿Qué hago, jóvenes, no? Entonces con Telegram no necesito tener activo el celular porque Telegram funciona con la web. Es más, para los siguientes módulos creo que voy a preferir trabajar con Telegram que con WhatsApp. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, si el profesor le dice, bueno, vamos a trabajar con Telegram y no con WhatsApp? ¿Alguien tendría algún problema? Van a disculpar que Pienso, ingeniero, que Telegram es mucho más óptimo en temas y además de que permite manejar mucho más datos y no hay un límite establecido como en el caso de WhatsApp. Yo, por ejemplo, yo no tengo, pero si usted dice, su orden nomás. Tiene que quedarme Ahora también de la ventaja de tener Telegram es que puedes mandar archivos hasta de 2 gigas de memoria. Wow, ¿ves? Es grande. Tiene varias ventajas. ¿Saben, jóvenes? Yo antes trabajaba en otra universidad y empecé utilizando yo Telegram, les cuento. Empecé utilizando Telegram, pero después me lo cambié. ¿Por qué? Porque los mensajes que envía me tardaban mucho tiempo en llegar. Y en WhatsApp era ¡pum! Al tiro nomás, ¡pum! Llegaba. Entonces yo quería eso, rapidez. Esa vez trabajaba con jóvenes de Montero. Perdón. Estaba trabajando con jóvenes de la Univer, ¿sí? Entonces, y obviamente me tardaba mucho. Y este programa mucho tiempo, tarde de mensajería, debería ser más rápido. Y lo cambié.
Pero parece que ahora ya lo han mejorado esa parte porque estaba haciendo algunas pequeñas pruebecitas con algunos amigos que tengo, le mandaban unos datos y todo demás y pum, pum, nomás llegaba nomás bastante rápido, pero no tanto como WhatsApp por si acaso. Creo que WhatsApp es mucho más rápido. Así que hay otra opción, o nos cambiamos a Telegram de aquí para adelante para probar qué tal es. ¿Qué opinan, jóvenes? Yo todavía no supe cómo configurarlo para ponerlo en la computadora a un Telegram. Ese es mi problema. No necesita instalar Solo nada. tiene que, Es para solo pasar tiene los que códigos. crear, Si no, no solo pongo tiene ya que pasar crear el una código. cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, no le puedo decir, digamos, por ejemplo, mi celular es muy malo para que yo pueda instalar una aplicación Ya. así. Me intenté decir que se puedo No se diga en el más. computador. Ya, no vamos a ir a Telegram, pero ese sería nuestro plan B en caso que tenga problemas con el celular. ¿Estamos de acuerdo? Ya, no es más. Nos mantenemos en WhatsApp y en caso que pase algo, ocupamos Telegram. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente de ahí alguien me va a hacer el favor de pasarlo a WhatsApp. Dicen también una de las ventajas de Telegram es que sus servidores es por lo menos unos 50% más, más mejor que lo que tiene WhatsApp. ¿Por qué? Porque el servidor de WhatsApp está compartiendo con la de Facebook, Messenger y Instagram. Ya. Bien. Bueno, listo. Gracias por los datos, jóvenes, porque creo que es importante saber todos esos nuevos detalles que tiene, digamos, este sistema de mensajería. Bueno, jóvenes, ¿cuántos minutitos necesitan para hacer eso? Lo más rápido posible sería interesante, jóvenes. Díganme, ¿cuántos? ¿Vamos? Hablen, jóvenes, porque la verdad todo a mí no me gusta mucho. 10 minutos, dije. Ya, 10 minutos. 10 minutos ampliable a 15, si es que ya, falta. Ya, corre tiempo, 10 minutos. Entonces en 10 minutos nos comunicamos, jóvenes. Traten de hacer rapidito, por favor. Dicen, le comento que Telegram tiene también Telegram Web, por si acaso, ahorita lo estoy logrando ver. Telegram Web. Sí, tiene Telegram Web. Es muy bueno. Sí. Por eso es que me pareció interesante. Bueno, vayan implementando, jóvenes. Necesito que implementen eso. ¿Sí? Vamos. Bueno, ni modo, le volveré a explicar. Entonces, jóvenes, este es nuestro método recursivo para poder imprimir en pantalla n números naturales. Este es el main que invoca a la función principal y la función principal solicita al usuario el ingreso de un número. Si el número es mayor o igual a 0, él invoca al método recursivo como procedimiento. ¿Cómo yo sé que es un procedimiento o una función en Python? Cuando hay return es una función. Cuando no hay return es un procedimiento. Sencillo. ¿Me entiende? Aquí no hay return. Entonces es un procedimiento. Y si tiene return es una función. Entonces, imprimir recursivo se encarga de imprimir los números. Else y except nos permiten controlar el error. Y input, donde dice pulse enter para salir, para poder esperar un momento. Entonces, jóvenes, ahora compartiré la implementación del método. Entonces vamos y se lo envío. Ahí está. ¿Cuántos minutitos para estos, jóvenes? ¿Será que lo pueden hacer en menos de 10? Pregunto. Sí. Bien. Entonces, jóvenes, el factorial trata de multiplicar un número varias veces. Por eso se llama también productoria. A este número 6 se le llamamos generalmente 6 factorial. Aunque también es correcto decir factorial de 6. A mí más me gusta decir factorial de 6. Bien, jóvenes, entonces tenemos algunos factoriales. Por ejemplo, el factorial de 4, 1 por 2, por 3, por 4, que es 24. El factorial de 10, 1 por 2, por 3, hasta por 10. Es equivalente, a un ratito, a ver, voy a anotarme aquí. 3.628.800. Factorial de 100, mira, es grandísimo, ¿no? Y lo lindo, jóvenes, de Python es que él no se hace problema por el tamaño del número. Es increíble, jóvenes, la potencia que tiene Python. Usted puede mostrar números con decenas de decimales sin problema, algo que con C no lo podría hacer.
Por eso se dice que Python, jóvenes, es el lenguaje para la manipulación de los datos, pero por excelencia. Los dos valores del factorial que son importantes tomar en cuenta, jóvenes, para la implementación de métodos recursivos especialmente, es que el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 es 1. Eso es lo más importante. Entonces, la otra pregunta es, ¿pero para qué me sirven los factoriales? ¿Sí? Entonces, factorial es más utilizado en el área de lo que es la combinatoria, la estadística. Y también las permutaciones. Entonces, yo podría saber, joven, que podría determinar si yo tengo 4 cartas, dice, ¿no? Sacando, dice, 4 ases de una baraja, dice, ¿no? Va a colocarlos, dice, en fila encima de la mesa. Pero ¿de cuántas maneras distintas podría colocarlo? Tengo las 4 cartas, diamantes, ¿no? Trébol, corazón y espadas. Bien, agarro, ¿cómo lo colocaría la combinación? Y obviamente me dice, todas estas son las maneras de poderlo combinar, que son 24 maneras posibles. Pero de cómo sabe que hay 24 maneras posibles? Porque factorial de, ¿no? Un ratito, ¿dónde está aquí? Factorial de 4, ¿sí? Dice, factorial de las 4 cartas, digamos, ¿no? De 4 por 6 es igual a 24. Entonces, jóvenes, factorial nos permite, jóvenes, sacar de forma rápida, jóvenes, exactamente, factorial de 4 igual a 24. Entonces nos permite, calcular de forma rápida, jóvenes, cuántas combinaciones posibles yo podría hacer teniendo cierta cantidad de elementos. Esto especialmente se utiliza, jóvenes, cuando yo estoy tratando de organizar productos en un supermercado. ¿Cómo combino el pan, el queso, la leche y la mantequilla? ¿De cuántas maneras para que el cliente la siguiente vez que venga no lo vea igualito, siempre igualito en la tienda, sino que vea que se mueven los productos uno al otro? Luego, jóvenes, también hay una página donde nos permite calcular el factorial de un número y también realizar aplicaciones con combinatoria, con las diferentes fórmulas, jóvenes, sin repetición, con repetición, ya sea para las permutaciones, para las variaciones. Hay que cargar estos valores, nada más, que es la cantidad de elementos que yo voy tomando, P, ¿sí? Y con eso nos muestra los resultados por este otro lado. Pero después lo vamos a ver, así que después lo vemos, ¿sí? Ahora nos toca, jóvenes, explicar, jóvenes, que cuando yo entonces estoy utilizando, jóvenes, el método recursivo, que el valor de n va a ir disminuyéndose hasta que llegue a 0 o llegue a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vayamos a ver ahora nuestra implementación del método factorial. Entonces tengo la invocación de la función main. Tengo la implementación de la función main. Muestro al usuario que dice así: determina el factorial de un número de forma recursiva. Defino la instrucción o la cláusula para try S, para el control de errores. Leo el valor de n con un input. Verifico si el n es mayor o igual a 0. Y si fuera así, le digo que me imprima directamente, jóvenes, el factorial de ese número. Dice, el factorial de, o el número, es lo que me va a devolver el total del factorial. Entonces, en este momento, jóvenes, calculamos el valor del factorial. Pero muy bien, alguien dice, pero ¿por qué no le calculo una variable? Entonces, colocamos aquí valor factorial. ¿Es igual a qué cosa? A factorial de n, del número. Bien. Entonces colocamos aquí. Miren, podemos hacerlo así también. ¿Y esto qué sería? El valor del factorial. O factorial de n. Sí, no estarían, ¿no? Factorial n. Factorial de n. Entonces ese sería el factorial del número. Bien. Y esto no es más, jóvenes. Entonces, cuando llama al factorial de n en esta parte, viene por aquí, recibe el n y se pregunta si n es igual a 0 o n es igual a 1. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos voy a retornar un 1.
¿Por qué? Porque esos son los casos base. Fíjese que este de aquí, jóvenes, es el caso base. Caso base del método recursivo. Y este de aquí, ¿qué sería entonces si es el caso base? En esta parte, jóvenes, lo que hacemos, ¿no? Reinvocación, vamos a... O sea, se está volviendo a reinvocar, ¿no? Reinvocación del método recursivo. O sea, que todavía no ha terminado y puede invocarse varias veces. Bien. Entonces, jóvenes, guardamos esto. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Está bueno eso. Bien. Y al final se retorna. Entonces, aquí tenemos un caso, jóvenes, que es una función. ¿Por qué? Porque tiene return. Mire, retorna 1 o retorna el valor de n multiplicado por lo que le resta de factorial. Lo que le resta. Por eso dice n menos 1. Y en algún momento va a terminar, se va a cargar en factorial de n el valor y lo vamos a mostrar. A ver, veamos, jóvenes, cómo queda esto. Veamos de una vez. Entonces hacemos correr y debería funcionar de maravilla. Sí, debería funcionar de maravilla. Y yo le voy a colocar el factorial de 6 para probar 6. Y me dice que el factorial de 6 es 720. Bien, vuelvo a hacer correr el método. Vuelvo a hacer correr con run. Y le voy a colocar el factorial de las 4 cartas. Y me dice que si tiene usted 4 cartas, puede combinarlos de 24 veces. Porque eso es el factorial. Ese es el factorial. Bien, pero yo quiero ser más loco y quiero colocar el factorial de un número grande. Le voy a colocar el factorial de 99. A ver, ¿cuánto es? Mire, jóvenes, lo que hace el factorial de 99 es esto, me dice. Eso C, ni C Sharp, ni C++, jóvenes. Ni varios lenguajes tienen ese poder de Python para poder mostrar un número con tantos dígitos, jóvenes. Por eso es que Python es muy bonito, jóvenes, para trabajar con suma de números binarios, hacer resta, pero números binarios largos, ¿me entiende? Eso de varios dígitos. Python, jóvenes, permitió, jóvenes, también que la determinación de muchos decimales para el número pi. ¿Con cuántos decimales? Entonces, un reto normal matemático es querer calcular el número pi con la mayor cantidad de números decimales. Entonces, Python es un lenguaje, jóvenes, pero realmente poderoso en esa parte de lo que es el manejo de los datos. De las variables, las cantidades, el mostrar valores. Mire, ya le digo que es una maravilla Python. Yo cuando empecé a trabajar con Python, a hacer unas cosas elementales, dije, wow, mi madre, este es mucho lenguaje. Entonces, corazón, jóvenes, hoy Python, por eso es que hoy en día Python, jóvenes, está repuntando cada vez más arriba como lenguaje de programación para la parte especialmente de ciencias de datos. Bien, entonces compartiré, jóvenes, esto por el grupo de WhatsApp de una vez para que ustedes lo puedan implementar. Ahí va, jóvenes. ¿Cuántos minutitos nos damos? Wow, creo que ¿pegué o no pegué? Factorial, ¿no? Sí, pegó, pero bien, está bien. Entonces, jóvenes, ¿cuántos minutitos nos damos para implementar este algoritmo? Ya. Bien, jóvenes, ahora voy a continuar explicando el siguiente algoritmo. Dice, ¿no? Crear un programa que determine el Fibonacci de un número ingresado por el usuario de forma recursiva. ¿Sí? Crear un programa que determine el Fibonacci de un número. Ingresar el Fibonacci de un número ingresado por el usuario, ¿no? Utilizando, vamos a colocar aquí, utilizando una función recursiva, vamos a colocar, para que se entienda mejor. Bien, entonces guardaremos. ¿De qué se trata esto de Fibonacci? Bueno, les comento, jóvenes, que el número de Fibonacci es también llamado el número de oro. Se utiliza mucho en lo que son las sucesiones. Por eso en matemática la sucesión o serie Fibonacci hace referencia a la secuencia ordenada de números descrita por Leonardo de Pisa.
matemático italiano del siglo XIII, perdón. Entonces, dice así el número de Fibonacci. Acá dice que empieza con el número 0, el siguiente número es 1, el siguiente número es 1, el siguiente número es 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Pero bueno, caramba, podemos decir, pues estamos leyendo, yo quiero entender el Fibonacci. Entonces, el número Fibonacci dice este número, ¿sí? Sumado con su anterior, dice, ¿no? Estos dos números sumados con el anterior me da 1. Entonces dice, ¿no? Este número sumado con su anterior me da 2. Este número sumado con su anterior me da 3. Y este número sumado con su anterior me da 5. El 5 sumado con el anterior me da 8. Y 8 sumado con el anterior me da 13. 13 sumado con el anterior me da 21. El siguiente número. Entonces dice, a cada uno de los elementos de la serie se le conoce con el nombre de número de Fibonacci. Entonces cada uno de estos números se llaman número de Fibonacci. Entonces un poquito de historia dice, ¿no? Esta sucesión fue descrita por Fibonacci como la solución a un problema de cría de conejos. Ellos como matemáticos se dedicaban también, digamos, a hacer cierto análisis como todo científico. Dice, cierto hombre tiene una pareja de conejos juntos en un lugar cerrado y desea saber cuántos son creados a partir de este par en un año, cuando, de acuerdo a su naturaleza, cada pareja necesita un mes para envejecer y cada mes posterior procrea otra pareja. Entonces la respuesta a esta pregunta, dice, ¿no? Es la que sigue, dice. Partimos de una pareja de conejos el primer mes. El segundo mes la pareja envejece, pero no procrea, dice. Siguiente, dice, el tercer mes la pareja procrea otra pareja, es decir, ya tenemos dos parejas. El cuarto mes, dice, ¿no? La primera pareja vuelve a procrear y la pareja nueva envejece, o sea, como que descansa ese mes sin procrear. Luego tenemos tres parejas. El quinto mes, las dos parejas más viejas vuelven a procrear, mientras que la nueva pareja no procrea. Bien, entonces dice, esto esquemáticamente se cría así. Dos parejitas, luego tenemos una que procrea y otra que no procrea, y así sucesivamente, y se va generando, jóvenes, un árbol. Entonces, por eso es que necesitamos aprender también, jóvenes, para poder hacer estas simulaciones árboles, para poder ver, jóvenes, la genealogía. Bueno, dice conejo, pareja que envejece, rojo, pareja de conejos que envejece por primera vez, y verde, procreación de la pareja de conejos. Mira, y aquí tenemos cómo está yendo la secuencia de los conejitos que están envejeciendo, pero obviamente no tienen crías durante ese mes. ¿Cómo se calculan los números Fibonacci? Existen diferentes formas para calcular los números Fibonacci, partiendo de números 0 y 1, y los números Fibonacci se dan definidos por la función, dice. Bien, entonces, jóvenes, aquí tenemos otra representación, jóvenes, de la espiral de Fibonacci. Fibonacci analiza mucho, jóvenes, el comportamiento de los números. Bien, y esta espiral, jóvenes, está metido casi en las obras de arte, en la formación de las conchas y en los girasoles y no sé qué más, jóvenes. Hasta las mismas galaxias, jóvenes, siguen este patrón, jóvenes, matemático. Entonces, la verdad es todo que Fibonacci nos ha hecho un gran aporte a la ciencia, pero para entender la naturaleza, jóvenes. Y hay una matemática, jóvenes, que se llama la matemática de, ¿cómo llamamos de los números? Ay, Dios mío, ahorita se me fue, ¿sí? Luego le comento de esa matemática. Entonces, una matemática, jóvenes, que permite a través de una función crear patrones similares, continuos, jóvenes. Es interesante esa matemática. Y pueden tal vez revisar cómo se llama esta matemática. Tiene que ver con números. A ver, buscaremos rapidito aquí, antes que
si nos da una pista de su nombre. Mire, jóvenes, esa matemática me permite, jóvenes, simular esto a través de puras funciones, y Python es exclusivo para hacer esto. Cómo es que se forman las montañas, cómo se forman, jóvenes, los elementos, los sonidos, este tipo de patrones. No me acuerdo el nombre, tiene un nombrecito. Ahorita me estaba recordando. Sí, se me fue, jóvenes. Y entonces, fractales, esto es el padre de la geometría fractal. Es interesante, jóvenes, porque gracias a los fractales yo puedo modelar, jóvenes, el crecimiento, el desarrollo, la formación, jóvenes, de los cerros, de las plantas, de las flores, del crecimiento de los tallos y un montón de cosas, jóvenes. ¿Sí? El padre de la geometría fractales, se llama fractales. Bien, entonces, dicho eso, jóvenes, como teoría previa, ahora voy a mostrarles el algoritmo de lo que sería determinar el número de Fibonacci utilizando, jóvenes, método recursivo. Entonces, en esta parte de aquí tenemos la implementación del método recursivo como una función, ¿sí? Está como una función, pero usted dice, ¿cómo yo sé que es una función? Porque tiene retorno, por eso es una función. Entonces no necesita que haya función Fibonacci, no, yo veo, tiene return, es función, no es más. Bien, luego dice de que tenemos el main, la invocación del main, donde está definido, y luego lee un número, un n, verifica si es mayor o igual a 0, ese valor de n, y si fuera así, jóvenes, él determina el valor del Fibonacci. Entonces, podemos colocar aquí el número Fibonacci. Así colocar número Fibonacci. Es igual a ¿qué? A todo esto acá. Vamos a hacer un pequeño arreglo a nuestro coso y colocamos el número Fibonacci calculado es igual a esto. Bien, hay un detallito que estaba viendo, jóvenes, no sé en qué momento me equivoqué. No me equivoqué, está también bien, pero decirle de que a veces más que todo ocupen doble comilla en Python que comilla simple. Lo que pasa es que yo estaba en ese tiempo que hemos hecho, le estaba explicando a los jóvenes que podemos ocupar comilla doble, comilla simple y no hay problema, ¿no? Pero mejor si ocupamos una de ellas nomás, jóvenes, a veces para no confundirnos. Da lo mismo utilizar doble comilla que comilla simple. El programa igual lo va a ejecutar. Entonces para algunos es mucho más simple, por ejemplo, colocar doble comilla, y a otros es comilla simple porque tal vez el teclado les ayuda. Yo personalmente, voy a ocupar doble comilla para mostrar los textos, los caracteres y todo lo demás, ¿sí? Porque la mayoría de los programas a veces, jóvenes, trabajan con doble comilla. En algunos libros de Python trabajan con comilla simple también. Entonces, en Python no se hace problema. Entonces me dice determinar el Fibonacci de un número de forma recursiva. Escribo el número entero mayor o igual a 0. Le doy el número 6 y me da, dice, el Fibonacci de f de 6, o sea, ¿no? Es 8. F de 6 es la función que de Fibonacci recibiendo 6 me devuelve 8. Y revisemos, dice el Fibonacci de 6 es 8. Entonces revisemos cómo que es eso que el Fibonacci de 6 es 8. Revisemos sucesión de Fibonacci y vayamos aquí. El Fibonacci de 6 es 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. Esto de aquí va a quedar como 1, ¿no? Entonces decimos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, empieza en 0, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Fibonacci de 6 es 8. Entonces desde 0 está comenzando a contar nuestro algoritmo. El Fibonacci de 6 es 8. Démosle el Fibonacci de 8, a ver qué nos da. Entonces vamos a hacer de vuelta correr nuestro algoritmo. Vamos a colocar número 8. Vamos a hacer correr nuestro algoritmo y le decimos que queremos hacer el Fibonacci de 8. El Fibonacci de 8 y nos da 21. Contaremos con nuestra guía. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21.
y es correcto el valor que nos está dando. El Fibonacci de 8 es 21. Bien, jóvenes, con eso entonces ha quedado claro la explicación, creo, de lo que tenemos que hacer con el número Fibonacci. Ahora les voy a pasar el método para que ustedes empiecen ya nomás a implementarlo, porque ya está hecho por el método, ¿no? Solamente falta su implementación. Entonces, jóvenes, agarramos, publicamos el algoritmo de Fibonacci. Ya saben que Fibonacci nos permite determinar, por ejemplo, cuántos conejitos voy a tener en un determinado tiempo. Bien, y no solamente eso, el número de Fibonacci es un número de oro, jóvenes, porque coincide, jóvenes, con el comportamiento, el crecimiento de la naturaleza en varios áreas. Bien, jóvenes, entonces, ¿cuántos minutitos necesitan para eso? Pregunto. ¿Cuántos minutitos? ¿Otros 10 minutos? Corre tiempo, 10 minutos, jóvenes. Sí, ganar. Ya, 10 minutos, corre tiempo, jóvenes. De una vez.
Entonces, jóvenes, ahora les voy a explicar cómo funciona este método recursivo. En primer lugar, decirles que en esta parte está la implementación del método recursivo. Bien, y el método recursivo es generar números Fibonacci. Miren, ahí tenemos el número Fibonacci de 0 o 1, él retorna el valor de n. ¿Por qué el valor de n? Porque n puede valer 1 o puede retornar 0, ¿sí? Entonces retorna el valor de n, no es más. Y con eso es como... Aunque aquí, en este caso, podemos retornar el valor de 1, así, de 1. Es lo más correcto. No sé cómo habremos hecho en lo anterior, jóvenes, pero igual debería haber funcionado. N retornamos, ¿no? En el Fibonacci 1. Eso debería ser. ¿Sí? Cuando n es 0 o n es 1, el valor del Fibonacci es 1. ¿Quién dice eso? Es lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Así debería ser. Pero retorna n, igual funciona porque obviamente retorna ese mismo valor. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Este de aquí que dice la implementación de la lista. Dice que tenemos la función main, invocamos, luego tenemos la función, la implementación de la función main, imprimimos, listar los n números, Fibonacci de forma recursiva, luego le decimos al usuario que nos dé cuántos números Fibonacci quiere, la cantidad. Entonces, si la cantidad es mayor o igual a 0, implementa y nos colocamos un i sub 0. Y mientras tanto, jóvenes, yo voy con ese i, ¿sí? Voy trabajando. Mire, con ese i voy trabajando. Entonces, mientras i sea menor que la cantidad, él continuamente, ¿qué está haciendo? Está generando un número Fibonacci y lo está imprimiendo. Lo está haciendo un print. Aunque debe saber que esta f nos ayuda mucho para la parte de lo que es el manejo, jóvenes, de algunos caracteres. Mire, de la función Fibonacci. No, perdón, esta f no es eso. Esta f simplemente es un carácter que nos dice cuál es el mismo número Fibonacci, nada más. Bien, y luego aquí es donde se imprime el número Fibonacci, se calcula el número Fibonacci. Muy bien, podría haber yo colocado también aquí que número Fibonacci es igual a ¿qué? Al Fibonacci recursivo de i, así. Entonces, control X, podría haber hecho así, y este número Fibonacci lo colocaba dentro de aquí, etcétera, que es lo que estamos haciendo. Ahora con el Y, sí o sí tiene que haber un i igual a más 1, o si no, un i más más. Vamos a probar si lo agarra el i más más posteriormente, aunque que yo sepa si lo agarra, ¿sí? Entonces esta parte es la parte de errores, ¿no? El mensaje final. Hagamos correr, jóvenes. Entonces el y es el que me permite generar todos los números Fibonacci. Yo quiero tener 150, bueno, no coloquemos mucho, 15 no coloquemos por el momento. Mire, ahí están los 15 números Fibonacci. Entonces, Fibonacci de sub 0, Fibonacci de 0, Fibonacci de 1, Fibonacci de 2 y correspondiente. Mire, ahí lo tiene el Fibonacci. Está súper. Bien. Y con eso nosotros ya tenemos, jóvenes, toda la lista. Entonces el y es el que me está permitiendo, jóvenes, generar los números Fibonacci. Ni bien lo tiene, lo imprime. A ver, vamos a colocar este caso de i más más. I más más. Bien. Control S, guardamos. Run módulo. Híjole, no acepta. Mire, no acepta i más más. Entonces, control Z, volvemos a lo que era antes. Entonces, i es igual a, es más igual a 1. O sea, lo mismo que decir i más 1. Por dice, es una manera de esta sintaxis, que generalmente es propia de Python también. Bien, jóvenes, seguimos grabando, está bienísimo. Entonces, ahora solamente me queda
compartir el algoritmo, a no ser que haya alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta, jóvenes? Este programa nos permite listar los n números Fibonacci que queremos. ¿Para qué queremos n números Fibonacci? Para poder mostrar, digamos, tal vez al usuario los resultados, cómo va a ser, jóvenes, la reproducción de los conejos o algunos otros tipos de comportamiento. Bien, ahí está yendo, ya se va. Otros 10 minutitos, jóvenes, para que lo escriban. ¿Estamos de acuerdo? Así que 10 minutitos, corre tiempo, jóvenes.
Ya, entonces la lista se define de esta manera, ¿no? Definimos la lista ¿no? de números Fibonacci. Bien, y obviamente con y, con hasta antes de cantidad, cargamos la lista. Fíjese, esta es la lista de Fibonacci, y con append le vamos agregando cada valor de Fibonacci lineal. Fíjese que estoy trabajando ahorita con el lineal, pero puedo trabajar con cualquier Fibonacci. Luego hacemos que y se incremente en 1 y retornamos la lista de números Fibonacci. Bien, lista que contiene los números Fibonacci. Bien, control S, y luego, jóvenes, viene la función principal, donde lo que hace es, decimos, lista los n números Fibonacci de forma iterativa y recursiva, dice, ¿no? Luego dice, deme la cantidad de números Fibonacci que quiere. Si cantidad es mayor o igual a 0, entonces recién hace algo. Y lo que hace, ni bien entra aquí, jóvenes, calcula el timer, ¿sí? En realidad podemos calcular un poquito más después, aquí, va a ser mucho más exacto en esta parte. ¿Por qué no aquí? Porque estaría calculando también la impresión de este texto, el print. Entonces, en este momento sí, porque luego le dice, imprímame la lista de los Fibonacci que ha generado, termina el tiempo final, calcula el tiempo en final menos el tiempo, y luego ya el resto es imprimir, mostrar simplemente los valores para que se vea bonito. Mire, nada más, y obviamente lo de siempre, verificar con tries, except si hay algún error en este trayecto. Lánceme, deme lo que quiera, yo voy a lanzar el error en caso que hubiera, dicen. Entonces él siempre try except o try catch nos permite hacer eso. Entonces me dice ahora, ¿cuántos números de la serie Fibonacci quiere generar? Yo le voy a colocar 100 números. Y fíjese, 100 números es hartito, ¿no? Y aún así, jóvenes, Python lo genera en 0.084 segundos. Entonces ya estamos entrando, jóvenes, a lo que es calcular el tiempo de inicio, final y el tiempo de duración. Tal vez llamaremos a este tiempo de inicio tiempo final, o T inicio, T final, dice, ¿no? Sí, pongámosle algo más interesante. Al de aquí, tiempo de duración, dice, ¿no? Tiempo de inicio, tiempo final. A ver, ¿cuánto moveremos aquí? Pues? Y el otro es duración, tiempo de duración. No, está bien, tiempo de duración. Bien, a ver, veamos cómo se ve. Hagamos correr un hito más, jóvenes, un hito más. Generamos 50 números Fibonacci, ahí está. Bien, aquí tenemos que quitar 2 espacios, está muy largo. Este aquí, 1, 2, híjole, eso es lo malo que con Python, cuando usted le da retroceso, le come 5, 15, cortito. Ahí está bien, tiempo inicio, tiempo final, dice, ¿no? Entonces, ahí nos faltaría, hemos comido una comillita aquí. Ya, creo que con eso va a quedar bonito y entendible también. 15 dice, ¿no? Tiempo de inicio, tanto. Tiempo final, tanto. Tiempo de duración en segundos, tanto, dice, ¿no? Está bien, solamente esta partecita creo que le falta, pero ahorita lo arreglamos. Eso no es un problema.
Listo. A ver, ahora revisemos. 10. Sí, está bien. Pero le falta al otro lado. Aquí, jóvenes. Ahí le falta. Es que la parte de la interfaz, jóvenes, tiene que estar bien. Si no está bien, el usuario no entiende, se reniega, se aburre y dice que su software es trucho. Y de ahí para adelante, jóvenes, la historia cambia. Sencillamente, ahí murió el éxito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que tener mucho cuidado. Entonces este método, jóvenes, nos permite listar los números Fibonacci de varias maneras. Pero yo le tengo que pedir, ya sea de Fibonacci recursivo, Fibonacci iterativo o el Fibonacci lineal. En este caso, jóvenes, está trabajando con el Fibonacci lineal. Pero en esta parte de aquí, muy bien, podía usted haber dicho, cárguese con cierto Fibonacci. Por ejemplo, así. Miren. Hacerlo con el Fibonacci recursivo. Un ratito. ¿Cómo está Fibonacci recursivo? Mejor lo copio. Más fácil es que me esté equivocando, ¿no? Ya, bien. Y el otro es Fibonacci iterativo. Yo lo que hago simplemente, jóvenes, aquí es copiarlo. Este es el iterativo y este es el lineal. Entonces ya sabemos que el lineal sí o sí funciona. Entonces podemos comentarlo y probar el Fibonacci iterativo. ¿Qué tal es? Control S. En esta parte yo simplemente activo o desactivo cada uno de ellos y van a ver que toditos funcionan. Por ejemplo, quiero un 15. Ahí están los 15 números Fibonacci con su tiempo inicio, tiempo final. Y aquí usted va a ver que alguno de ellos le toma harto tiempo hacerlo. A ver, ahora vamos a comentar el de aquí, mire, y vamos a ocupar el Fibonacci, mire, recursivo. Y vamos a colocar los 100 elementos de hace rato. Y tal vez nos tome harto tiempo el recursivo. Entonces acuérdese que hace rato dijimos 100 elementos, lista de número Fibonacci dice, ¿no? Mire, sigue calculando de 100 números, mire, hace rato lo obtuvimos rapidísimo. Mire, y aquí podemos ver que por algún momento no muestra nada, sigue faltando. Wow, mire. A ver, cerrémoslos. Bien, a ver, hagamos correr, pero con menos cantidad. ¿Verdad? Y le vamos a decir que quiero el Fibonacci de a ver, coloquémosle de 10 números. ¿Cuánto? A ver, ya 10 números me lo saca rápido, pues, ¿no? Voy a volver de vuelta, ¿sí? Y vamos a cerrar, le vamos a colocar 30 números. A ver, ¿qué dice con 30 números? 30 números. Y miren, 30 números medio le cuesta el recursivo, ¿me entiende? No es lo mismo, mire, recién 6 segundos. Entonces, jóvenes, aquí entra esta parte de lo que habíamos hablado, de que iba a llegar el momento, jóvenes, en que íbamos a analizar algunos algoritmos, así decía, ¿no? Y que algunos algoritmos, jóvenes, eran pues dice, ¿no? Eran más fáciles, jóvenes, de poder implementarlo. En tiempo de ejecución nos daba mejores resultados. Dice que los alumnos vean que se puede ahorrar mucho tiempo y energía usando el algoritmo correcto. Bien, estamos ya entrando a los métodos de ordenamiento y de búsqueda, pero para análisis con timer. Entonces, jóvenes, con esto creo que terminamos esta parte, así que ahora les voy a pasar el código para que puedan implementarlo. Bien, entonces con esto concluiríamos la clase, jóvenes. Les paso el código inmediatamente y ustedes empiezan a implementarlo. Bien, a ver, vamos. Esta es la primera parte. Hasta aquí, así sería. Como han podido ver, jóvenes, que a veces, jóvenes, es más complicado para el sistema. Wow, creo que este hay dos, ¿no? Que he cargado.
porque esta parte ya le he dado. A ver, vamos a ver, así. Ahí está, ahí hagamos. Esa parte que está comentada con verde, total de dígitos, no es necesario, es un comentario, ya les he explicado a esos jóvenes, ¿no? Simplemente es para hacer la prueba. ¿Por qué? Porque los estudiantes me dicen, parece que no lo está haciendo bien, no fíjese, me decían, ¿no? Ahí vamos a probar, no vamos a probar, compañeros, vamos a probar. Entonces, calculamos de un número y repetimos para ese número varias veces, jóvenes, hasta que no se convencieron ellos de que el método estaba bien implementado. Porque por momentos, digamos, creían de que no estaba generándolo bien, porque en algunos casos tardaba un poquito más y en otros casos tardaba un poquito menos. ¿Y a qué se debe eso, jóvenes? Recuerde que la computadora, el sistema operativo, no solamente está ejecutando su método, el sistema operativo está haciendo correr cientos de procesos al mismo momento. Y acuérdense que en la primera clase, pulsando Control Shift Escape, yo podía entrar a la lista de procesos. Miren, estos son todos los procesos que están corriendo. Miren, hay hartos, pues. Y eso sin mostrarles, jóvenes, los procesos. Miren, sin mostrarles todos los demás procesos. Miren, ahí están todos los procesos que están corriendo. Y Windows está dándole su tiempo, su quantum, un tiempito a cada proceso de acuerdo a la prioridad que tiene. Y existe algo llamado colas de prioridad dentro de lo que es el sistema operativo. O sea, colas de la gestión del proceso, cola de procesos. Y las colas de procesos pueden ser con prioridad, hasta 5 categorías. Bien, jóvenes, ya les he pasado el código, así que simplemente tienen que implementarlo para mañana. Con esto finalizamos la clase.